Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el padre Gerardo Puga sobre la doctrina social de la Iglesia. Nos quedamos, padre, en el segmento anterior haciendo un poco de recorrido histórico, que nos decía usted que desde el principio de la fe cristiana, desde los evangelios, está puesto ahí la preocupación social por los problemas sociales. Pero en 1891 surge una encíclica llamada Rerum Novarum, que es como la que inaugura lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Así es. Sí, el Papa León XIII saca esta encíclica social, Rerum Novarum. Ya sabemos aquí entre paréntesis que todas las encíclicas y documentos de la Iglesia se mencionan en latín, utilizando las dos primeras palabras que tienen y tratan desde el principio, caso, ¿qué quiere decir? Rerum Novarum, las cosas nuevas. Las cosas nuevas. ¿Cuáles son estas cosas nuevas? Pues se había dado un cambio en la sociedad muy grande debido a lo que se llamó la revolución industrial, es decir, la sociedad ya no era tanto agrícola ni de pequeños talleres artesanales, sino se dio la entrada de la maquinaria, del vapor, de muchas cosas, y eso trajo problemas de índole social muy serio. Por ejemplo, pues, lo que antes a lo mejor hacían 2 o 3 trabajadores, 20 o 30 trabajadores, ahora con una máquina, pues lo hacían 1 o 2 o 3. Y eso creó problemas entre dos factores de la economía, que es el capital y el trabajo. Por un lado, los empresarios, que hoy llamaríamos, o los dueños, pues querían obtener el máximo de las ganancias, y los trabajadores pues con salarios de miseria, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, o sea, una verdadera injusticia social, y el Papa León XIII visionariamente y proféticamente establece cuáles son las condiciones de esta nueva realidad, que la nueva realidad no es poner una cosa sobre otra, no es el capitalismo, es decir, lo que importa es quien tiene el dinero, como se vivía en aquella época, y tampoco la solución que daban los socialistas, que después terminó siendo el comunismo, que históricamente se demostró que no era la solución, que es que lo más importante era la mano de obra y el triunfo del proletariado, ¿no? Sino el equilibrio, teniendo en cuenta, y esto es lo que siempre ha hecho la Iglesia, y lo que llamamos ahora la doctrina social, que el valor más importante es la persona. Lo más importante es el hombre, no el dinero, no los medios materiales, sino llegar al bien de la persona. Y dentro de ese bien está el aspecto social. Entonces, lo que estoy entendiendo es que de acuerdo a nuestra fe, mi fe católica tiene algo que decir sobre la economía, tiene algo que decir sobre los salarios y el trabajo, tiene algo que decir sobre sindicatos, sobre organizaciones sociales, sobre la política, sobre todas estas cosas. Sí, por supuesto, y eso es a lo que llamamos la doctrina social de una forma sistemática. La Iglesia, desde su palestra moral, porque la Iglesia no puede tener otro tipo de foros, de palestras, es decir, desde el llamado a las conciencias, es lo que quiero decir, pues pide que haya justicia, que haya paz, donde quiera que esté el hombre, en la política, en la economía, en el trabajo, donde sea. No como organizador, que ese sería un error, o sea, la Iglesia no puede, porque traicionaría el Evangelio, formar partidos políticos, formar empresas económicas. Debe inspirar a los hombres que están en esos medios, sean o no cristianos. De hecho, muchas de las encíclicas sociales, sobre todo en los últimos tiempos, dicen, y a todos los hombres de buena voluntad. O sea, cualquiera persona que quiera vivir en paz, en armonía, que realmente considere la persona humana como un valor, pues estos principios son importantes. Y hablamos de esta encíclica de 1891 del Papa León XIII, Rerum Novarum, pero después de eso hemos tenido más enseñanzas sobre eso. Sí, por supuesto, ese sería como el principio. Después aquí tengo en mi acordeoncito, el Papa Pío XI, 40 años después de la Rerum Novarum, publica una encíclica que se llama Quadragesimo Anno, que quiere decir en el año 40. ¿De qué?
la Rerum Novarum, y es el primero que ya da el nombre, Doctrina Social de la Iglesia, a una serie de principios, a una serie de lineamientos, que es el pensamiento de la Iglesia sobre estas actividades sociales. Y después de este Papa, pues pasamos a Juan XXIII, con la encíclica Mater et Magistra, como reclamando un poco el derecho de no refundir a la Iglesia en las sacristías, ¿no? O sea, la Iglesia es madre y maestra, y así como una mamá, como una buena maestra, se preocupa de todos sus hijos en todos los aspectos. Mi mamá me enseñaba cómo vivir en la casa y cómo vivir fuera de la casa. Cómo vivir en la casa, cómo vivir fuera, cómo rezar, cómo comportarte en la escuela, cómo vivir en todos los ámbitos. Después, Pacem in Terris, paz en la tierra, también de Juan 23. Sí, Pacem in Terris, estamos hablando del periodo que se llama la Guerra Fría. No había guerra porque ya la última guerra había terminado en el 45, la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos esas dos potencias, por un lado los Estados Unidos y por otro lado lo que antes era la Unión Soviética, armados hasta los dientes, y sabemos cuáles eran las armas, o sea, las armas nucleares que podían destruir 10 veces el mundo. Entonces el Papa dice, no, necesitamos la paz, y la paz no se apoya a ver quién es más fuerte. Tú tienes 4 misiles, pues yo tengo 2 más, no, sino la paz se apoya en la justicia y en el amor. Después tenemos Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, en el Concilio Vaticano II, que aquí es no solo la doctrina del Papa, sino el máximo organismo, orden que tenemos en la Iglesia, que es el Papa, por supuesto, y con los obispos. Esta constitución pastoral, Gaudium et Spes, nos indica otra vez, volviendo, que los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de cualquier persona son los gozos, las esperanzas, las tristezas de la Iglesia. O sea, que la Iglesia se preocupa por todos los aspectos de los hombres. Por supuesto, la salvación del alma, por supuesto, los bienes personales, pero también los bienes sociales. Y podríamos decir muchas más: Populorum Progressio, Octagésima Adveniens, Laborem Exercens, Solicitud Rei Socialis, Centésimos Annus, y ahora el Papa Benedicto XVI publicó Deus Caritas Est, Dios es Amor, que también es un tema social, pero se nos ha acabado el segundo segmento, así que vamos a tener que esperar al tercero. En el tercero, Padre, me gustaría que desarrolláramos un poquito qué es lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Ok, muy bien. No le cambie, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva.